Fernando Travieso continúa con nosotros. Recuerden su participación a través de nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. Señor Travieso, ¿cómo está el flujo de caja de PDVSA en este momento? Mejorando con el aumento en los precios del petróleo, evidentemente, ¿no? Ahora, recientemente, hace algunos meses, un par de meses, se inició toda una operación de canje de bonos y la propia empresa estatal petrolera de nuestro país, PDVSA, publicaba en un comunicado que de no ser exitoso ese canje de bonos, PDVSA estaría dificultada para honrar compromisos internacionales. ¿Qué ha pasado con todos los ingresos petroleros que han entrado a nuestro país? Bueno, ha habido una reducción en el precio de la cesta petrolera venezolana año 2015, año 2016, lo que ha significado una disminución en los ingresos que obtiene PDVSA y que obtiene el país. Eso ha hecho que a nivel internacional entre el 70 y el 80% de las compañías petroleras y gasíferas hayan entrado en impago, en falta de pago, no hayan cumplido con bonos. PDVSA ha cumplido con cada uno de ellos, con cada una de las obligaciones que tiene. Ha tenido estrecheces económicas, pero hoy en día con el aumento en el precio del petróleo le significa un respiro importante para nuestra industria petrolera. Ahora, en este caso, por ejemplo, si se analiza lo que es el comportamiento de la cotización de la cesta petrolera venezolana, no sé si podamos tener por favor en pantalla el resumen que por cierto oficial envía el Ministerio del Petróleo. Se observa, señor Travieso, y lo tengo a la mano, que, por ejemplo, para el año 2014, todavía el promedio de la cesta petrolera venezolana era un promedio muy alto, estaba en 84 dólares, cerró, promedió todo ese año, el año 2014, 84 dólares por barril. Luego en el año 2015 pasó a 44,65 dólares el promedio por barril, y en el año 2016, 35,15 dólares por barril. O sea, realmente cuando se habla de la caída en los precios del petróleo, estamos hablando solo los 2 años inmediatamente anteriores, año 15 y año 16. Claro, habría que ver 2013 cuál fue el promedio, pero fue más alto que en el 2014. Exactamente. Entonces comenzó la caída a final del 2014, parejo con la producción de esquisto o petróleo de lutitas en los Estados Unidos y la política que adoptó el Reino de Arabia Saudita y los países que lo han seguido de competir por cuotas de mercado y no por precios en su batalla contra la fracturación hidráulica. Es decir, lo que fue una sobreproducción en su momento. Sí, hubo una sobreoferta de petróleo que permitió el crecimiento de los inventarios. Por ejemplo, el primer trimestre del año que acaba de pasar, se calculaba en 2 millones de barriles diarios la sobreoferta. Se redujo a 800.000 barriles diarios la sobreoferta en el segundo trimestre y a 300.000 barriles diarios en el tercer trimestre. Eso está en el informe de la OPEP. Falta por ver el cuarto trimestre cómo se comportó la sobreoferta, cuál fue el estimado. Pero se ha ido reduciendo a medida que ha caído el precio y muchas empresas productoras en los Estados Unidos de fracturación hidráulica, como los costos son mayores, han ido saliendo del mercado o han entrado en quiebra, según la ley de bancarrotas norteamericana, acoplándose al capítulo 11, lo que les permite reestructurar sus deudas. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de la producción venezolana, por ejemplo, lo que está saliendo de Faja, se conoce además porque públicamente se informa, es un petróleo pesado que necesita extra pesado que necesita además de diluente para llegar a un producto final que sea más competitivo en el mercado, ante lo cual Venezuela se ha visto en la obligación. O lo mejoras, claro, o lo mezclas, pues. Exactamente. Haces el Merey 16, que es el Merey 16, que es el que más se vende en el mercado internacional. Y precisamente para hacer tiene Venezuela ante la OPEP como marcador. Y para hacer el Merey 16, Venezuela ha estado importando no solo crudo, sino también otros productos para poder llevar a ese producto final, que es el Merey 16. ¿Maneja cifras, usted como experto en este tema, de cuánto se está destinando a la importación de crudo precisamente para llegar? ¿Cuántos barriles, cuánto dinero? Sí, barriles y dinero. Bueno, lo que uno ha leído debe estar en torno a 80.000, 70.000 barriles, pero no tienen una periodicidad. Son acuerdos que van variando de acuerdo a los meses, a cuánto se produce y cuánto es la producción nacional también que tú puedes dedicar a la mezcla. Porque primero tú utilizas el Mesa 30 o el Santa Bárbara para hacer el Merey 16, cuando tienes faltante de crudos nacionales, para la mezcla es que vienen las importaciones. Entonces las importaciones pueden variar dependiendo del comportamiento de la producción nacional y cuánto tú destinas para la mezcla.
¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con el trabajo y la puesta en práctica de los mejoradores que se habían comprometido, por ejemplo, a estar impulsados, varios de ellos, por cierto, con las empresas internacionales que iban a realizar este trabajo de construcción o readecuación de algunos mejoradores en nuestro país, que debían estar en funcionamiento para el año 2012 y 2013 y todavía ninguno de ellos está realmente operativo? ¿Qué ha pasado con ellos? Recuerda, cuando estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de la empresa que tiene más reservas de petróleo en el mundo. Y el grueso de esas reservas que están certificadas están en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Ahí hay acuerdos con empresas rusas, con empresas chinas, sobre todo para la construcción de mejoradores. Un mejorador es una inversión para aquella época entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, dependiendo de cómo tú manejes esos acuerdos, cómo tú manejes la construcción. Y dado los periodos de precios bajos, pues se retrasan todas esas inversiones y para poder sacar ese petróleo tienes que ir mayormente a las mezclas. Por eso es que presiona el Merey 16 para poder sacar ese petróleo de la faja petrolífera. Claro, pero por ejemplo el del estado Anzoátegui, este mejorador, debió estar en funcionamiento para el año 2013. Y como lo analizamos hace tan solo segundos, la caída realmente en los precios del petróleo comenzó en el año 2015. ¿Por qué no está listo todavía ese mejorador? Puede haber muchas razones. Por ejemplo, tú cuando pides los mejoradores, las partes se mandan, son individuales, no son fábricas en serie, porque son muy pocos. Es algo muy específico para la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, cuando tú mandas a la fábrica y haces el pedido, te pueden dar cualquier tipo de respuesta que tardan tanto, que tienen tantos pedidos por delante. Para tener una respuesta adecuada para esa pregunta, habría que hablar con el ingeniero a cargo del mejorador para que nos especifique cuánto del retraso se debe a cuestiones financieras o a cuestiones relacionadas con la ingeniería. ¿Qué le parece, señor Travieso, si a continuación consultamos también la opinión de la audiencia que nos escribe a través de nuestra cuenta @globovisión, @primera página? Marjorie Fiaschi, lista para presentar estos comentarios. Así es, Gabriel, y le pedimos por favor a nuestro entrevistado nos ayude con respuestas concisas, porque es mucha la participación. La primera pregunta se la hace el señor Ramón Ramos. Le pregunta, ¿cuál es la situación real del abastecimiento de la gasolina y del gas en el país? Cada vez se hace más difícil su adquisición. ¿Qué le puede decir? Sí, bueno, PDVSA ha venido cumpliendo con las exigencias del mercado interno. Se han presentado dificultades, pero son de orden coyuntural. También hay que ver cómo que hay refinerías que se encuentran en mantenimiento mayor y eso reduce la cantidad de gasolina que se produce en ciertos momentos. La otra pregunta se la hace el señor Jesús Zulbarán. ¿Cuál es el precio aceptable para Venezuela el barril de petróleo? ¿Qué le puede decir? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cuál sería el punto de equilibrio para que la economía venezolana termine de despegar? Mire, yo creo que un precio de equilibrio está en los $70. La otra pregunta se la hace el señor Marcos Vinicio. Le dice, preguntar por favor si la relación de aumento de petróleo se corresponde a ingresos líquidos aún con la reducción. ¿Qué le puede decir? Claro, porque por supuesto, cuando tú tienes una producción de 2.300.000, si tú hubieras mantenido los precios anteriores, la entrada sería mucho menor de dinero. Venezuela está actuando lógicamente. Está más que demostrado que la reducción en la producción trae un ingreso adicional mucho mayor que el que había anteriormente. Por eso existe la OPEP y por eso desde el año 88 se adoptaron las cuotas de producción producto de la caída que hubo en los años 80 del precio del petróleo que tocó fondo en el año 86 con el gobierno de Jaime Lucinchi. Entonces la OPEP ha demostrado que su funcionamiento trae mayores ingresos para los países que se acogen a las reducciones de producción. El señor Freddy Omar Coronel le pregunta, ¿cuál debe ser el precio exacto de la gasolina? ¿Por qué el gobierno no se atreve a aumentarlo? ¿Qué le puede decir? Bueno, que vea lo que está pasando en México, que tomaron la decisión de colocar el precio de la gasolina a precio internacional y hay manifestaciones, saqueos y muertos producto del impacto que tiene en un país que tiene salario mínimo en moneda nacional como es México, poner el precio internacional de la gasolina a precio internacional dolarizado. Yo creo que nosotros debemos ir al costo de producción. Habría que ver cuál es el costo que está teniendo en este momento PDVSA para la producción de gasolina, no al precio internacional, sino al costo de producción para no dar pérdida. Y
poner a toque todo el aparato refinador, porque si América Latina está poniendo los precios internacionales de la gasolina, es un mercado en el cual Venezuela debe competir para la colocación de ese producto, para colocar nuestra gasolina que produzcan nuestras refinerías en el mercado latinoamericano a precio internacional. Nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista y todavía le tengo dos consultas para el señor Fernando Travieso. Por ejemplo, desde el pasado mes de octubre, noviembre del año pasado, ya se hablaba de fallas en el suministro de gasolina en el interior del país, en algunos estados del interior del país, y esto se mantuvo octubre, noviembre, incluso diciembre y todavía a enero. Recientemente, voceros del gobierno nacional decían que era una falla puntual en la distribución y que se iba a corregir en las próximas horas. Eso se anunció en noviembre y en diciembre y todavía no se ha corregido porque los usuarios siguen manifestando inconvenientes para echar combustible o llenar combustible en el interior del país. Fue destituido el presidente de Pequiven recientemente y se aseguró que era por fallas en la producción. ¿Cuánto de lo que estamos consumiendo de gasolina en Venezuela es producción nacional y cuánto es importada? Siempre hay componentes en la producción de la gasolina nacional que son importados. Ahora, para tener una respuesta exacta sobre esa pregunta, tú lo que me quieres preguntar es si estamos importando gasolina. O sea, si nuestra estructura refinadora no está produciendo lo que el mercado interno demanda. Habría que preguntarle directamente a PDVSA. ¿Qué opina usted de esta destitución del presidente de Pequiven? Lo he visto por la prensa.